Sean todas y todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Mi nombre es Vinicio Manotoa Benavides y en esta oportunidad continuaremos en la aventura del análisis estructural del relato. Trabajaremos de esta manera con el segundo elemento del cronotopo. Este elemento es el espacio. Pero antes, recordemos los tipos de tiempo que formaron, ¿verdad? Tenemos un tiempo lineal con ciertas características, tenemos de otra vez un tiempo circular con ciertas características que se encuentran en nuestro anterior video, y a la vez tenemos un tiempo in media res, que es el tiempo de las narrativas contemporáneas. Y cualquier duda que ustedes tengan al respecto, pueden observar el video para que retroalimentemos nuestro conocimiento al respecto. En esta misma línea, el segundo elemento del cronotopo es el espacio. Definamos al espacio como los lugares simbólicos, imaginarios, reales, donde donde ocurren las acciones dentro de un relato. El primer tipo de escenario que nosotros podemos encontrar se denomina escenario realista. Como podemos observar en esta imagen, aquí nosotros podemos identificar tres escenarios. Está un jardín, está un bosque y está la cabaña. Son espacios reales o históricos, espacios que existen en el presente o que pudieron existir en el pasado. Las pirámides, los coliseos de la antigua Grecia, el teatro griego, y que a pesar de que ya no están en la actualidad, la historia nos ha mostrado que existieron en algún momento determinado. Están presentes en la vida cotidiana o en la experiencia de la memoria colectiva. Pueden ser internos, externos, urbanos o rurales. Ejemplos: un campo de fútbol, el Coliseo Romano, un submarino, una escuela. Frente a este tipo de espacio, nosotros vamos a encontrar los espacios míticos. Los espacios míticos son espacios imaginarios que existen en las creencias de los pueblos o de las culturas. Cada cosmovisión de un pueblo está construida y constituida por una red mitológica o una mitología que cuenta un conjunto de historias. Y en ese conjunto de historias se definen las creencias populares de las comunidades. A veces esas creencias derivan en religiones o a veces simplemente se quedan en función del folclore. Pero dentro de esta mentalidad existen estos espacios. Los ejemplos se construyen como utopías o espacios ideales para la vida humana. Entonces, frente a la dificultad que impone el vivir dentro de la vida normal, el ser humano imagina lugares donde tal vez ya no existan esas dificultades, donde tal vez uno viva una recompensa o donde también uno sufra un castigo. Y por ende, nosotros encontramos espacios como el cielo, el infierno, el purgatorio dentro de la cosmovisión cristiana, o para como se encuentra tal vez en el Popol Vuh, el libro de los Nahual, Xibalbá, que es el infierno de los mayas, que son espacios que existieron dentro de esas cosmovisiones o creencias. Entonces, frente a estos espacios, nosotros vamos a tener espacios que denominamos los espacios absurdos, que son espacios que nunca podrán llegar a existir y que los seres humanos son conscientes de que son simplemente construcciones fantásticas y que son propios de los espacios que solo existen, por tanto son espacios imposibles. Que pase lo que pase, no pueden llegar a suceder porque sería imposible. Entonces existen solo en las construcciones fantásticas de la literatura o el cine. Se configura a partir de la vida inconsciente del ser humano. Entonces, la irracionalidad del ser humano a veces nos muestra ese tipo de espacios. Pensemos que yo creo que el ejemplo más claro aquí puede ser el de la TARDIS, que es esta nave en la que viaja el Doctor Who y que es
tiene el aspecto por afuera de una cabina telefónica, pero que en su interior es una nave espacial y es también una nave del tiempo y es también un arma, pero son varios pisos lo que están allí. Entonces nosotros sabemos que frente a esto no pueden existir. O pensemos en la habitación del tiempo dentro de la serie de Dragon Ball Z, donde es este lugar que se encuentra dentro del templo de Kaiosama, perdón, de Kamisama, y este templo de Kamisama va a tener esta pequeña habitación donde el tiempo transcurre de una forma demasiado lenta. Entonces, mientras los guerreros pueden entrenar ahí el tiempo de un año, afuera en realidad ha sucedido apenas una hora o un par de horas. No recuerdo exactamente la dimensión temporal aquí. Entonces, son espacios que solo existen dentro de la literatura. El País de las Maravillas de Alicia, las TARDIS que les mencionaba el Doctor Who, las montañas de la locura en Lovecraft. Cuando nosotros realicemos el análisis para encontrar los tipos de espacios, continuaremos trabajando con la misma metodología que hemos estado ensayando en estas últimas clases. Entonces, vamos a leer con atención y en función de lo que vayamos leyendo, vamos entonces a ir identificando elementos para poder reconocer el tipo de espacio. Leamos de nuevo con este texto de Mario Vargas Llosa de Los Cachorros. Todavía llevaba pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año, cuando Cuellar entró al colegio Champagnat, hermano Leoncio, ¿cierto que viene uno nuevo para el tercero A, hermano? Sí. El hermano Leoncio apartaba de un manotón el moño que le cubría la cara. Ahora a callar. Apareció una mañana, a la hora de la formación, de la mano de su papá, y el hermano Lucio lo puso a la cabeza de la fila porque era más chiquito todavía que Rojas. Y en la clase de hermano Leoncio lo sentó atrás con nosotros en esa carpeta vacía, jovencito. ¿Cómo se llamaba? Cuellar. ¿Y tú, Choto? ¿Y tú, Chingolo? ¿Y tú, Mañuco? ¿Y tú, Lalo? Mira, Florino, sí, desde el mes pasado. Antes vivía en San Antonio y ahora en Mariscal Castilla, cerca del Cine Colina. Entonces, el gran espacio que está aquí, nosotros vamos a encontrar tres espacios, ¿verdad? A uno, a zambullirnos. Entonces hay una playa, por un lado, aunque también hay otro, el colegio Champagnat, por otro, y Miraflorino, cerca del Cine Colina. Nosotros sabemos que aquí todo se trata de una reconstrucción de un recuerdo y por tanto es un tiempo circular. Y dentro de este tiempo circular hay un espacio donde un adulto recuerda su época de estudio en el colegio y por tanto para ese adulto algo sucedió ahí que le obliga a él a reconstruir la historia y tiene que centrarse en estos lugares donde los adolescentes compartieron un espacio, como la playa, como el cine, como un colegio. Y como son espacios ideales, porque siempre a la medida que crecemos tendemos a pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Nosotros vemos ese tiempo con mucha expectativa, a veces con melancolía, pero también pensando que ese espacio no lo volveremos a recuperar. En ese sentido, nosotros diremos que es un espacio mítico, porque es un espacio utópico, donde yo me sentí feliz. Vamos de esta manera entonces a poder acá. Tipo de espacio mítico. Perdón, tipo de espacio mítico. La justificación, de nuevo utilizaremos tres oraciones. La primera oración dirá el tipo de espacio presente en el texto es mítico, coma, debido a que el colegio, la playa y el cine son lugares reconstruidos por el narrador para expresar un momento vital de felicidad. Buscamos la cita.
la parte del texto donde se encuentra es. Entonces yo voy a poner aquí, obviamente, donde ese año cuando Cuellar entró al colegio Champagnat. Esta es la página 49. Abrimos guiones, número de la página. Afuera ubicamos el punto y procedemos a copiar. Y ahora que ya tenemos aquí estos elementos, es preciso preguntarnos, ¿cuál es la función que cumple este elemento dentro del relato? Y respondemos, la función que cumple este elemento en el relato es hacer una retrospectiva de la adolescencia situada en un lugar donde tuvieron lugar grandes aventuras. En perspectiva, siempre o en la mayoría de las veces, llegaremos a considerar los espacios de formación, como son los colegios, los espacios donde intimamos con los compañeros de generación, espacios donde uno vivió la gran aventura del conocimiento del mundo. Vamos nosotros a otro ejemplo. Para ello, por favor, vamos a utilizar un ejemplo que es un poco más complejo, que será el espacio del texto 47. Estas son las primeras líneas de Farbao de Salvador Elizondo. Como vimos en el anterior video, aquí nosotros tenemos un tiempo in media res. ¿Qué dice? ¿Recuerdas? Es un hecho indudable que precisamente en el momento en que Farbao cruzó el umbral de la puerta, ella, sentada al fondo del pasillo, agitó las 3 monedas en el hueco de sus manos entrelazadas y luego las dejó sobre la mesa. Las monedas no tocaron la superficie de la mesa en el mismo momento y produjeron un leve tintineo, un pequeño ruido metálico, apenas perceptible, que pudo haberse prestado a muchas confusiones. De hecho, ni siquiera es posible precisar la naturaleza concreta de ese acto. Los pasos de Farbao subiendo la escalera, arrastrando lentamente los pies en los descansos o su respiración jadeante, llegando hasta donde tú estabas, a través de paredes empapeladas, desvirtúan por completo nuestras precisiones acerca de la índole exacta de este juego que ella estaba jugando en la penumbra de aquel pasillo. Es posible, por lo tanto, conjeturar que se trata del método chino de adivinación mediante hexagramas simbólicos. El ruido que hacían las 3 monedas al caer sobre la mesilla lo hace suponer, pero el otro ruido, el ruido quizá de pasos que se arrastran o de un objeto que se desliza encima de otro produciendo un sonido como el de pasos que se arrastran, escuchados a través de un muro, bien puede llevarnos a suponer que se trata del deslizamiento de la tablilla indicadora sobre otra tabla más grande, surcada de letras y de números, la Ouija. Entonces, en este espacio donde se está produciendo este acontecimiento de hechicería, que por otra parte es un recuerdo, nosotros vamos a buscar los espacios, ¿verdad? Entonces habrán espacios como el umbral de una puerta. Recordemos que un umbral es una zona de tránsito entre dos espacios. Está también acá la superficie de una mesa, de cierta forma como un objeto, subiendo la escalera por otro. Entonces hay un lugar de travesía, estas paredes empapeladas. Y lo que vemos ante todo es la penumbra de aquel pasillo. Entonces, estamos aquí ante un espacio que nosotros vamos a denominar absurdo, porque lo que estaba sucediendo es un espacio de cierta forma tenebroso, fantasmático, donde está teniendo lugar este hechizo, pero tampoco es un hechizo que sucede en el tiempo presente. Como dice al inicio, es un recuerdo. Y este recuerdo, obviamente, está viviendo en una dimensión onírica donde en este caso el narrador recuerda muchas cosas de forma simultánea. Y esa simultaneidad, como habíamos dicho en el otro video, se encuentra en conjeturar, en lo que dice
el ruido quizás. Entonces él está haciéndose suposiciones. Un mismo espacio como que se divide. Es como si fuese el laberinto de la memoria prácticamente donde se encuentra situado. En este sentido, esto no puede ocurrir obviamente en la vida real y como los espacios en Kafka, este también va a ser un espacio absurdo. Diremos, por tanto, la siguiente justificación. El tipo de espacio presente en el texto es absurdo porque el umbral y el umbral, la escalera y el pasillo son indicadores de un mundo onírico, es decir, un mundo de sueños. La parte donde se encuentra es, yo voy a poner aquí. Perfecto. Página 47. Y después procedemos a preguntarnos, a ver, ¿por qué el escritor quiso este tipo de espacio? Entonces, como esto es, vamos a poner a interpretarlo a través de la pregunta, ¿qué función cumple este tipo de espacio dentro del relato? La función que cumple este tipo de espacio en el relato es la de construir un lugar enigmático donde pueda llevarse a cabo el acontecimiento de hechicería. Entonces, recordemos que al momento de dar nuestras interpretaciones sobre la función que se está cumpliendo dentro de la historia, son solo eso, interpretaciones. Lo que yo como lector considero que está haciendo ahí. No existen interpretaciones acertadas o inacertadas. Lo importante es que como lectores nos permitamos crear y tener pensamientos propios sobre esto. Y hagamos, por favor, el último ejemplo. Utilizaremos el de Golding, que en este caso es el del Señor de las Moscas. El muchacho rubio descendió un último trecho de roca y comenzó a abrirse paso hacia la laguna. Se había quitado el suéter escolar y lo arrastraba en una mano, pero a pesar de ello sentía la camisa gris pegada a su piel y los cabellos aplastados contra la frente. En torno suyo, la penetrante cicatriz que mostraba la selva estaba bañada en vapor. Avanzaba el muchacho con dificultad entre trepadoras y troncos podridos, cuando un pájaro, visión roja y amarilla, saltó un vuelo como un relámpago, como un antipático chillido, al que contestó un grito como si fuese un eco. Entonces, los espacios que nosotros encontramos aquí, la selva, la laguna, y obviamente son espacios que existen en la realidad, y por ende, se trata de un tipo de espacio realista. Y entonces, vamos a ponernos acá, el tipo de espacio presente en el texto es realista porque la laguna y la selva existen en la realidad. La parte del texto donde aparece es, vamos a poner aquí la página 50 y busquemos la parte del texto. Y aquí está. Y volvemos a plantearnos la pregunta, ¿qué función cumple este tipo de espacio dentro del texto o dentro del relato? Entonces, la función que cumple este tipo de espacio en el relato es describir una zona de peligro
y de dificultades a la que tiene que ingresar el personaje. Al final de cuentas, es un niño que se ha perdido y que está caminando a través de la selva con todo el peligro y con todas las dificultades que eso significa. De esta manera, nosotros realizamos el análisis de nuestros tipos de espacio. Para concluir, recordarles que el cronotopo es esta relación dialéctica entre el tiempo y el espacio. Y al decir relación dialéctica, quiero decir que es una relación de intercambio, de mutua determinación, de mutua influencia. Por tanto, un tipo de espacio combinado con un tipo de tiempo genera efectos estéticos diferentes. En algunos relatos, nosotros podemos ver que un tipo de tiempo lineal puede coincidir también con un tipo de espacio realista. Pensemos, por ejemplo, en este caso, en toda la saga, en la trilogía del Señor de los Anillos. Es un tipo de tiempo lineal porque nos habla de una edad, de cierta manera, que aunque fantástica, dentro de la historia humana, este tipo de, es un tiempo realista, es un espacio realista porque esos espacios, de cierta forma, refieren a los espacios europeos en la Edad Media, aunque ahí también hay otro tipo de espacios, ¿verdad? Como este territorio de los elfos, como el propio Mordor, donde vive, que son espacios que solo existen en la fantasía, pero a pesar de eso, nosotros predominan espacios realistas, pero que ha sido contado de una forma lineal. A veces, por otra parte, un tipo de tiempo circular puede tener una relación con un espacio único. Creo que el ejemplo más acertado para esto es lo que sucede con la historia sin fin de Michael Ende. En esta historia, fantasía que es amenazada por la nada, nos cuenta la historia de este niño que está leyendo la historia y que de cierta manera, en un momento crítico del relato, va a terminar ingresando al mundo de su lectura porque es el salvador prácticamente para que todo fantasía vuelva a recobrar. Todo esto obviamente nos habla de un conjunto de creencias propios obviamente de los pueblos paganos, especialmente de los celtas, donde tiene lugar todo este tipo de elementos. Y como es un espacio de creencias, es un espacio mítico. Un tiempo in media res a veces coincide con un tiempo absurdo, y el caso más concreto aquí creo que es el de Alicia en el País de las Maravillas. In media res el tiempo porque la relación temporal entre el mundo del que Alicia va hacia el mundo de las maravillas prácticamente es un espacio donde están ahí siempre de ida y vuelta, mientras ella una gran aventura que puede medirse en días o incluso en semanas, en el mundo real han pasado apenas unas horas. Es un espacio absurdo porque los lugares donde ella está no pueden existir jamás. Son simplemente espacios de la imaginación que de cierta forma tradujeron todas las inquietudes en este caso, del autor que trató de expresar esa búsqueda o esas torturas psicológicas a la que estuvo enfrentado a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal Gigante Enterrado, Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Nos veremos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.